que vivió ya hace muchos años y que fue aviador. ¿Quién es ese aviador? Cuéntenos un poquito, porque usted también sabe la historia. Sí, la historia sé algo, pero yo vino él aquí a aterrizar en Nasera, que es un buen aeródromo, que lo habrá visto. ¿Sabéis lo que le digo? Sí, sí, sí. Donde está la Casa Cultural, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues ahí vino en el año 26. Y yo nací en el 23, pero me acuerdo. ¿Se acuerda usted? Me acuerdo porque me llevaron, porque yo no me defendía solo. Y me acuerdo de verlo allí. Que era un aviador estuvo en tiempos de guerra volando, surcando nuestros cielos, es así, ¿verdad? Yo creo que hasta una guerra de África, es lo que yo tengo en el conflicto de África, que llamamos nosotros la guerra de África. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba aquel aviador? Vicente Rodríguez Gañán. Muy bien. Pues en esa plaza que don Celso nos ha comentado, pues en el número 18 de esta plaza vive Celso, la plaza del piloto aviador Vicente Rodríguez Gañán. Celso, usted lo conoció, ¿verdad? No. Lo digo, cuando vino ya aquí con el avión, yo nací en el 23 y él vino en el 26, según me han dicho a mí, y yo apenas me acuerdo. Y me acuerdo de muy pequeño, de cosas, y tenía que tener esos 3 años caso. Usted llegó a verlo entonces, ¿eh? Yo a él no me acuerdo, yo me acuerdo del avión, verlo volar el avión. Y aunque Celso no se acuerde muy bien de aquel aviador que estuvo en la guerra de África con nuestra península, si no me equivoco, ¿verdad? España se enfrentó y bueno, pues nosotros no hemos vivido, los más jóvenes, aquel conflicto. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a un señor, Luis Rodríguez, que fue sobrino del piloto aviador y que sí que seguro recuerda a su tío. ¿Cómo lo recuerda, Luis? Bueno, yo recordar, yo no había nacido cuando él murió. Él murió en el 27. Nació en el 1900, justo, y murió en el 1927. Él actuó en la guerra de África, exactamente en el desastre del 21, en el desastre del 21, donde actuó con las tropas españolas. Y allí, pues, así también actuó aquí, por ejemplo, en la coronación de la Virgen de Guadalupe. También actuó con el avión. Y vino aquí al pueblo, bueno, no sé si se ha presentado ya Celso, aterrizó con el avión, aquellos aviones que eran entonces, unos aviones raros, ¿no? Con 2 alas allí puestas de mala, y aquí montaron varias personas, vino mucha gente, por ejemplo, de Coria, pues teníamos familia en Coria, hizo una pasada por Coria para decir a la familia que venían y se desplazaron, pues aquí gente de todos los pueblos por aquí cerca, de Coria y de todo Villalcampo, Guillito y todo esto se desplazaron aquí. Todo un acontecimiento, sin duda. Un acontecimiento, ya te digo, montaron aquí me parece que dijeron que había montado un sargento, el sargento... De todos modos, Luis, lo cierto es que recuerdos sí que debe de tener, aunque solo sean fotográficos. Tiene que haber algún modo en que usted recuerde a su tío. Yo tengo fotografías en casa de suya, con el avión y con el montado en el avión, entonces, ahora mismo las tengo ahí en casa, sí. Y después tengo pues todo el historial suyo de cuando estuvo allí, cuando se hizo piloto, cuando falleció en Madrid, todas esas cosas las tengo. Muy bien. Bueno, pues de esta conversación singular acerca de un piloto que estuvo en aquel conflicto que muchos no hemos conocido, vamos a seguir paseando por el presente de Guijo de Coria. Y aquí está la parroquia iglesia de Guijo de Coria. Esta iglesia, ¿cuándo fue construida, Luis? Pues esta iglesia fue construida en el siglo XV. Muy bien, lo que sí vemos es que se ha procedido a hacer una rehabilitación de una parte del muro, que vemos ahí un poco más arriba. ¿Esto por qué fue? ¿Estaba en muy malas condiciones? Sí, esto estaba en muy malas condiciones, la iglesia estaba completamente casi derruida, se ha arreglado toda la fachada, y se ha arreglado todo el tejado, la bóveda, todo el tejado de lo alto, y se ha arreglado, todo el tejado bajo, y la torre, y se hizo, una reparación que pues costó sobre 18 millones de pesetas en todas las cosas que se han hecho, porque prácticamente estaba ya para destruirse la iglesia, y ahora ha quedado pues estupenda.
El patrón de Hijo de Coria es San Esteban. Protomártir. Muy bien. ¿Cómo celebran aquí o cómo festejan el día dedicado al patrón los Bueno, parroquianos? pues se celebra el día 26 de diciembre, y con mucha solemnidad las misas y procesión, aunque no la hay, pero bueno, algunas veces la hay. Y se celebra un día festivo prácticamente, que, vamos, una cosa festiva como siempre. Lo que pasa es que, claro, es decir que San Esteban, patrón del pueblo. ¿La gente se reúne a comer en un determinado lugar alrededor? No, solamente se hace la festividad en cuanto al culto de la iglesia. Las demás cosas no existen nada. Antiguamente había más fiestas, ¿no?, con baile, con cosas de estas, pero ya ha decaído, ya como a los muchachos no les gusta bailar con el tamborín y acordeones, ya lo hacen con las discotecas, aquí no las hay, pues entonces resulta que hay que dejarlo. Vale, pues entonces se ha convertido en una celebración religiosa exclusivamente. Exactamente, una celebración religiosa. Según don Francisco Javier García Mogollón, la arquitectura de esta iglesia alcanza una de las más elevadas cotas de lo que ha dado el siglo XVII diocesano, y respecto a su retablo es uno de los más representativos del siglo XVII cacereño. Se trata de un retablo de pintura y escultura que se divide en 3 cuerpos y un ático. Contiene 6 grandes cuadros y otras pinturas en tablas en la pradela. En sus columnas los 4 órdenes, el dórico, el jónico y el corintio, y uno compuesto en el ático. Este retablo es obra del ensamblador Diego de Basoco, que tenía su taller en Valladolid, por cierto. Y el escultor fue Agustín Castaño, con un estilo de gran fuerza, muy relacionado con Gregorio Fernández, un importante escultor en la etapa barroca española. Bien, pues Agustín Castaño, que como decimos es el escultor, cabalgaba entre el manierismo final y el estilo naturalista de Gregorio Fernández, y calcó literalmente de Gregorio Fernández algunas estatuas, la Asunción, por ejemplo, el crucificado de Hijo, y bueno, algunas otras que nos vamos a detener en estos detalles. Baste saberlo. Respecto a la pintura y dorado del retablo, el pintor fue el placentino Pedro de Córdoba. Suyas son la policromía y el dorado, la pintura de los lienzos y las tablas. Copia en estilo a Durero, a Cornelis, a Leide, y se aproxima a Martín de Vos, un romanista flamenco que vivió y murió en Amberes. La nave del templo, hemos dicho que es del siglo XV, y la capilla mayor y el crucero se construyeron entre el 1545 y 1565 por Pedro de Ibarra, maestro mayor del obispado y de la Orden de Alcántara, que también intervino en la catedral de Coria. La bóveda, vemos, es de crucería y todas las claves están adornadas por los santos mártires, apóstoles, etc.